Son 7 herramientas las que les estoy trayendo en esta jornada. Bueno, algunos puntos de partida que son cosas interesantes para el establecimiento de estas herramientas. Primero, la gestión de riesgo operacional es transversal y es descentralizada, ¿no? Es decir, los riesgos operacionales pasan por muchas áreas, los procesos son transversales y los riesgos están en todos lados, en todos los lugares, en todas las áreas, en todos los niveles, ¿no? Pues si pensamos que una equivocación puede ocasionar un riesgo operacional, ya solamente con eso, la equivocación se puede dar en cualquier nivel, ¿no? En cualquier nivel jerárquico y se puede dar en cualquier ubicación geográfica y se puede dar en cualquier proceso, ¿no? De cualquiera de las formas. Ya solamente pensando en una equivocación. Pero tenemos equivocaciones, tenemos malos entendidos, tenemos errores de diseño de procesos, tenemos fallas en el establecimiento de controles que creemos que funcionan y de repente no funcionan. Muchas, o sea, cosas. Es muy complejo, ¿no? Entonces, y eso nos lleva precisamente al punto 2. La gestión de riesgo operacional puede ser compleja. Entonces, eso hace. Mira, el punto 1 hace que nosotros tengamos que requerir de otras personas en la organización, de otras áreas en la organización, eh, y que esos dueños de procesos que están en otras áreas colaboren con nosotros, ¿no? Con los que estamos en la unidad de riesgos. Ahora, algunos no quieren colaborar, ¿no? Porque están demasiado enfocados en su trabajo, porque no entienden, porque interpretan que la gestión de riesgos es de la unidad de riesgos y no de ellos, porque no quieren, digamos, aumentarle complejidad a su vida laboral, por diversas razones, a veces no son muy colaboradores. Entonces necesitamos acercarnos a ellos, ¿no? Y uno de los obstáculos para generar cultura de riesgo en las organizaciones es que a veces los que estamos del lado técnico ponemos las cosas muy difíciles, ¿no? Entonces hablamos un lenguaje difícil, ¿no? Les mandamos formularios complejos, ¿no? Llenar un cuestionario. ¿Cuántas hojas tiene el cuestionario? 39 páginas. Entonces, ¿de quién es la culpa? O sea, si ellos no están con mucha disposición a colaborar, entonces, piensa si tú no estás también contribuyendo con que la cosa sea más compleja y que por lo tanto haya menor cercanía entre las áreas funcionales y la unidad de riesgo, ¿no? Que es la segunda línea de defensa. Entonces, quitemos, y con estas herramientas, quitemos la complejidad, quitemos el lenguaje complejo, hagamos en la medida de lo posible, ¿no? Cuestionarios de 3 preguntas, no de 39 páginas, sino cuestionarios de 3 preguntas. ¿Ok? La simplicidad es una de las herramientas más potentes que tiene la gestión de riesgo operacional. Yo se los recomiendo. Hagan las cosas simples. Mientras más simples, va a ser mejor. Tercero, la gestión de riesgo operacional es iterativa. ¿Qué significa eso? Que no termina nunca, que nosotros tenemos que estar en prueba de error, eh, tomar medidas correctivas, hacer una cosa, otra cosa, ¿no? Buscar la mejora continua. Nunca alcanzaremos la perfección, nunca alcanzaremos la excelencia. Porque si alcanzamos la excelencia, quiere decir que ya no podemos mejorar. Y eso es un problema. Entonces, esto requiere de mucho trabajo una vez y otra vez y otra vez. Entonces, con esos puntos de partida, con esas premisas, vamos a comenzar numerando las herramientas. Son 7 herramientas. Fíjate cómo a las herramientas, que no son gran cosa realmente, no, no son, digamos, una inventiva, eh, digamos, de la ciencia, ni un producto de la NASA. No son gran cosa. O sea, estas herramientas
son cosas que probablemente ya se hacen, pero vamos a aterrizarlas. Como dicen en Dominicana, las aplatanamos. Entonces, o también podemos decir las tropicalizamos, pero me gusta usar un término, las ponemos sencillas, las ponemos simples. Y cuando las ponemos simples, tendemos un puente entre la unidad de riesgos y las áreas funcionales, por lo menos el lenguaje, ¿no? Entonces yo le he puesto nombres a estas herramientas. La primera es María, ¿no? María. Y consiste en elaborar un mapa de riesgos. Es muy importante que los dueños de los procesos sepan elaborar mapas de riesgo. Eso es muy importante, ¿no? Eso no puede ser, digamos, lo que pasa que si solamente saben elaborar mapas de riesgo los de la unidad de riesgos, van a tener una gran limitación, porque nuestro punto de partida número uno es que la gestión de riesgos es descentralizada. Entonces, si la gestión de riesgos es descentralizada, necesitamos a los demás. Necesitamos invitarlos a participar. Entonces yo le pongo un nombre chévere, María, ¿no? María. Bueno, así salió, ¿no? Mapa de riesgos alineados. ¿Ok? Alineados, ¿por qué? Porque esto tiene una metodología de 5 o 6 preguntas que todos la usan, ¿no? Y tiene una metodología también para saber cuándo nos podemos estar equivocando en la elaboración del mapa. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta María? ¿No? María, ¿qué significa? Mapa de riesgos alineados. Esta metodología consiste en varias preguntas, que las voy a poner por aquí con un color amarillito, con un color, no, rosadito. A ver, primera pregunta, primera pregunta, esta de aquí, esta. ¿Qué es lo que no quieres que pase? ¿Mm? Todo esto tú lo puedes poner en un Excel con condicionales en donde se van avanzando las preguntas y lo puedes poner en una herramienta sistematizada muy chévere. ¿Qué es lo que no quieres que pase? Entonces eso te debería conducir al riesgo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? A veces te conduce al impacto, ¿no? Entonces tenemos que tener una herramienta para retroceder y la tenemos. Pero vamos a suponer que, ¿qué es lo que no quiere que pase? Ah, bueno, no queremos que haya un incumplimiento de la normativa, ¿no? Porque algunos te dicen, no, no queremos que nos multen. Ah, entonces no quieres el impacto. Pero espera, vamos a suponer que lo hacen bien y te responden, no queremos que haya un incumplimiento. Entonces yo ya tengo el riesgo. Ese riesgo es incumplimiento normativo. Entonces después viene la siguiente pregunta, esta es la número 2. ¿Qué consecuencia puede tener? Y ahí viene el impacto. ¿Qué consecuencia puede tener? Bueno, que nos multen, que tengamos que elaborar un informe especial, ¿no? Que nos atrase en los objetivos estratégicos, que nos cause reputación, menor reputación, que nos dañe la reputación. Entonces ahí estamos hablando ya del impacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué consecuencia? Y aquí hacemos todo nuestro listado de impactos. ¿Ok? La segunda pregunta. Y luego viene la tercera pregunta, que es esta. ¿Qué lo puede ocasionar? ¿No? Entonces aquí puede ser error humano, por ejemplo, en la causa, error humano, ¿no? Pero, pero, ahí tenemos que, o puede ser falla en la comunicación, desconocimiento, ¿no? Varias opciones. Entonces, y ahí tenemos que retroceder. ¿Y eso por qué puede suceder? ¿No? Y a su vez, ¿qué lo puede ocasionar? ¿No? Entonces, aquí nos vamos a lo que es la causa raíz, ¿no? La causa raíz puede ser una, digamos, interpretación errónea del procedimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos hay una interpretación errónea, ¿no? ¿Y por qué? Entonces nos vamos a otra, entonces nos damos cuenta que en el manual hay unas instrucciones que están mal puestas y que esas instrucciones inducen a un error. Entonces, ahí está la causa raíz. Llegamos a través de estas preguntas, esta es la 3 y esta es la 3B, ¿no? Vamos a decir que esta es la 3A
y esta es la 3B, y obviamente que puede haber 3C, 3D, 3C, 3F, o sea, hasta que lleguemos a la causa raíz, ¿no? Cuando ya no haya una respuesta, digamos, de importancia para qué es lo que puede ocasionarlo, quiere decir que probablemente ya hemos llegado a la causa raíz. Entonces, esto es lo que tenemos. Y después viene la cuarta pregunta, que realmente son dos, que vamos a llamarle 4A y 4B, ¿no? ¿Qué lo puede hacer más probable a la vulnerabilidad? Por ejemplo, la ausencia de supervisión, la ausencia de validación, la falta de regulación. Es decir, algo, ¿no? Entonces, lo puede hacer más probable, aumentar la probabilidad. Entonces, esas son vulnerabilidades. Y la cuarta pregunta de tipo B, ¿no? Es ¿qué puede hacer que el daño sea mayor? No qué puede hacer más probable, sino qué te puede aumentar el daño, ¿no? Entonces, ¿qué te puede aumentar el daño? O sea, por ejemplo, podría ser que, eh, eh, que el proceso se esté repitiendo con múltiples clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una vulnerabilidad, porque ya no es digamos, eh, ya no es la responsabilidad que se tiene con un cliente, sino la responsabilidad que se tiene con 1.000 clientes, o 5.000, o 100.000 clientes, ¿no? Entonces, con estas preguntas, que si te das cuenta son una, dos, tres, 4A, 4B, ¿no? Nosotros determinamos nuestro mapa de riesgo, que es el riesgo, el impacto, que está por aquí, la causa y, de ser posible, la causa raíz, y también la vulnerabilidad. Ahora, esta herramienta tiene que tener la opción que nosotros validemos que estamos poniendo adecuadamente, o que estamos tratando de acercarnos a lo que son los acompañantes de riesgo de una manera acertada. Porque si nosotros ponemos en riesgo, por ejemplo, multa, entonces la multa no es un riesgo, ¿no? El riesgo es el incumplimiento normativo. Entonces hay algunos mecanismos que nos permiten más o menos saber cuándo nos podríamos estar equivocando. En el caso de el riesgo, nosotros ponemos qué lo puede ocasionar. Entonces, si, ¿no?, nos damos cuenta que aquí se pone, por ejemplo, multa, ¿qué lo puede ocasionar? Incumplimiento normativo, ¿no? Y ahí podemos tener una mejor idea del riesgo. Ahora, hay una regla práctica, ¿no? Y aquí le he puesto unos botoncitos a la vulnerabilidad, un botón amarillo, y a la causa o las causas, que pueden ser varias, al riesgo y al impacto le he puesto un botoncito rojo. ¿Cuál es la diferencia? Que el botón rojo, ¿no? Y el botón rojo es el que corresponde a una situación posible. Este botón rojo es el que corresponde a una situación posible. Vamos a ponerlo aquí, situación posible. Y el botón amarillo es el que corresponde a una situación existente. O sea, la vulnerabilidad, por ejemplo, es existente, ¿no? Si tenemos eh, un software muy antiguo, eso es una vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y una situación posible es la multa, es una situación posible, el incumplimiento, porque puede que no nos multen, ¿no? No necesariamente nos van a multar. El riesgo es una situación posible, porque el incumplimiento normativo es una situación posible, ¿no? La causa del error es una situación posible, puede que ocurra, puede que no, pero la vulnerabilidad, un sistema antiguo, eso no es potencial, o sea, no es que tal vez sí, tal vez no, sino que definitivamente ya está existiendo. Entonces eso nos ayuda a poder identificar mejor, porque en mi experiencia
he notado que mucha gente confunde y dice, pero ¿cuándo me doy cuenta que es una causa y cuándo me doy cuenta que es una vulnerabilidad? Entonces ahí tienes como algunas reglas que se le puede poner a la herramienta para que en el momento que haya que elaborarla, ojo, con preguntas sencillas. O sea, aquí nadie está hablando de términos técnicos, aquí nadie está hablando de riesgo inherente, de riesgo residual, de mitigación, nada, nada. Mira las preguntas. Las preguntas es, ¿qué es lo que no quieres que pase? ¿No? ¿Qué es lo que no quieres que ocurra? ¿Qué lo puede ocasionar? ¿Qué lo puede hacer más probable? ¿Qué consecuencia puede tener? ¿Qué puede hacer que el daño sea mayor? ¿No? O sea, esas son preguntas sencillas. Entonces ahí volvemos a lo más importante de las herramientas y que en mi opinión es clave en la gestión de riesgo operacional y es que las herramientas sean sencillas, que sean facilitas. Si tú la pones compleja, y esto yo lo puedo poner complejo, pero si yo lo pongo complejo, créeme que lo que va a pasar es que voy a ahuyentar y voy a asustar y voy a alejarme de los dueños de los procesos que trabajan en las áreas funcionales, porque lo van a sentir más complejo, ¿no? Entonces hay que aterrizarlo bien, hay que ponerlo en términos sencillos. Entonces esa es la primera herramienta. La segunda herramienta, valorar un riesgo. La herramienta yo le he llamado siempre. Es que tenemos que ser ocurrentes con los nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la gente lo recuerde, ¿no? Ah, existe siempre. Bueno, entonces, siempre es sistema enfocado en múltiples puntuaciones de riesgo empresarial, ¿no? Siempre. Pero si tú le llamas sistema enfocado en múltiples puntuaciones de riesgo empresarial, la gente dice, ¿qué? ¿No? Llámale siempre y que la gente lo reconozca o cámbiale de nombre, llámale como tú quieras, le puedes poner otro nombre si gustas, ¿no? Entonces eso consiste en que para valorar el riesgo, esta herramienta se basa en una técnica que se usa mucho en la gestión de riesgos y tal vez es una de las más usadas, que es la técnica del scoring. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pedir un crédito, o sea, hoy en día en 2 minutos nos dicen si nos dan una tarjeta de crédito o no. Porque vamos a la entidad financiera y la entidad financiera nos pide nuestra cédula, nos hace firmar un documento donde autoriza que seamos revisados en la central de riesgo, ingresa mi cédula y ya con eso hay un scoring que dice este señor tiene tantas deudas, está en el sistema financiero desde tal año, paga puntualmente o no paga puntualmente, dependiendo. A veces, hace 2 años tuvo algunos atrasos, o sea, ya todo se sabe. Y según eso, el sistema calcula un scoring y este señor sí se le considera un buen pagador o mal pagador o medio, ¿no? Lo que sea. Ese sistema es uno de los más usados y eso no es solamente en nuestros países, es en todo el mundo. Entonces, el sistema de scoring es uno de los que más se usa para el activo más importante que tienen los bancos, que son los créditos, para los créditos personales. Entonces, yo me apoyo en esa herramienta, ¿no? Y apoyándome en esa herramienta, bueno, ¿cómo la puedo usar para el riesgo operacional? Un scoring. Entonces, muchas veces nosotros usamos para valorar un riesgo el mapa de calor, probabilidad, impacto, ¿no? Nivel de probabilidad, nivel de impacto. Bueno, está bien, eso no está mal, pero en la pandemia nos dimos cuenta que el mapa de calor subestima los riesgos catastróficos, porque la pandemia la subestimaba. Y la subestimaba porque la pandemia tenía una probabilidad muy baja. Entonces, cuando se promediaba con el impacto muy alto, salía medio. Y ya sabemos que la pandemia no tiene un nivel medio de riesgo, ¿no? O sea, eso lo hemos vivido todos. Entonces ahí se empezó a buscar otras herramientas y la que yo le presento aquí es el scoring. O sea, no significa que no se puede usar el mapa de calor, no significa que esta la tiene que reemplazar, es una herramienta complementaria, ¿no? Entonces, esta herramienta
se basa en la identificación de 7 variables que contribuyen al riesgo. De hecho, una de ellas, la letra F, es probabilidad. Entonces tenemos el impacto contable, o sea, lo que va a los estados financieros, el impacto en la reputación, ¿no? Que es muy importante y hay que considerarlo, hay que puntuarlo, hay que valorarlo, ¿no? El impacto económico no contable, el impacto normativo, el impacto de contagio y la probabilidad. Entonces, nosotros tenemos aquí 6 variables. Entonces, ¿qué hacemos? Cada una de estas 6 la medimos y la ponemos en una escala. Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Cada una de las 6 en una escala con unos umbrales que obviamente yo he puesto aquí unos umbrales referenciales hasta 10.000, hasta 50.000, hasta 200.000, 500.000, más de 500.000, pero esos son umbrales a manera de ejemplo, ¿no? O sea, ustedes tienen que hacer el ejercicio para su propia organización. En el caso de la reputación, yo no pongo los umbrales en dinero, porque la reputación no se puede llevar a dinero, no se puede. Pero sí se puede valorar. En términos, por lo menos la metodología que yo uso es en términos del número de personas que llegan a tener conocimiento del evento que daña la reputación. Entonces, hasta 10 es nivel muy bajo, hasta 100 nivel bajo, hasta 500 nivel medio, hasta 1000 nivel alto, más de 1000 nivel muy alto, ¿no? Para las pérdidas no contables, por ejemplo, pérdida de tiempo, por ejemplo, lucro cesante y esas cosas, entonces uso los mismos umbrales que las pérdidas contables. Después tenemos para el incumplimiento normativo, si no hubo, si fue leve, leve reincidente, grave, grave reincidente. Ahí lo que mido es el dolor de la vergüenza, ¿no? Porque si tú tienes una multa, la multa va en pérdidas contables. Entonces aquí se mide el dolor de la vergüenza, ¿ok? Porque el dolor de la vergüenza es un daño, ¿no? Bueno, alguien dirá, ¿y si quito eso? Lo puedes quitar, no pasa nada. Y te quedas con el resto, ¿no? Incluso puedes agregar otros elementos que tú consideres relevantes para tu organización. Pero la idea es usar este mecanismo de scoring con puntuaciones, del 1 al 5. ¿Y puede ser del 1 al 3? Sí. ¿Y puede ser del 1 al 4? Claro. Eso lo decide el dueño de la herramienta. ¿Ok? Luego tenemos el impacto en el contagio. Entonces, ¿qué pasa? Si el contagio no se da, si no hay contagio a otras organizaciones, ¿no? Entonces, pues evidentemente no le voy a poner un puntaje más que 1. Si hay un contagio leve, 2, un contagio medio, 3, un contagio alto, 4, un contagio muy alto, 5, ¿no? Y la probabilidad. Aquí la probabilidad es uno de los 6 elementos que tienen incidencia en el nivel de riesgo. A diferencia del mapa de calor, que es uno de 2, aquí es uno de 6. Entonces, aquí la pandemia, tal vez no tiene ese sesgo por probabilidad muy baja, ¿no? O algunas catástrofes que no salen con riesgo muy alto precisamente que porque la probabilidad termina siendo muy baja. Pero el día que ocurre, terminan generando un daño importante, ¿no? Entonces, después de haber hecho el scoring, el cálculo del promedio de los puntajes que salió para el riesgo, el número final se ubica en alguno de estos 4 niveles, en alguno de estos 4 niveles, ¿no? Nivel muy alto, alto, medio, muy bajo, ¿ok? O bajo, ahí sería bajo. Vamos a ponerle bajo. Muy bien, listo. Entonces, aquí vamos con la tercera herramienta, el diseño de controles. Esta es una herramienta que yo me inventé hace unos años y que ha sido muy exitosa porque la han usado mucho y se basa en la sencillez. Es decir, los riesgos están en los procesos.
Y los procesos, eh, o mejor dicho, los riesgos requieren controles. Y el que mejor conoce de esos riesgos es el dueño del proceso. Pero ¿cómo le digo yo al dueño del proceso que tiene que poner controles de una manera sencilla? ¿Cómo le digo yo, sin usar términos técnicos, que tiene que disminuir el nivel de riesgo inherente a un nivel de riesgo residual a través de mitigantes que disminuya la probabilidad de ocurrencia o el impacto? O sea, ¿cómo le digo? Nada. Llego muy relajado y le doy una herramienta, que son tres preguntas. Se llama PAR. Frente al riesgo, imagínate que tiene el riesgo. Tenemos tres preguntas. Primera pregunta, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra? O si quieres, más aterrizado todavía, ¿cómo podemos reducir la posibilidad de que esto ocurra? Sin hablar de probabilidad, porque el término probabilidad nos recuerda a nuestro curso de estadística, que no trae muy buenos recuerdos que digamos. Entonces, ¿cómo reducimos la posibilidad de que esto ocurra? Y te dice, ah, bueno, podemos hacer esto, esto. Y sin querer queriendo, él te está soltando los controles, está diseñando los controles. La segunda pregunta tiene que ver con la alerta. ¿Cómo podemos saber que esto podría estar ocurriendo? Entonces, ah, bueno, porque si comparamos esta información con la otra información, tiene que coincidir. Si no coincide, es que podría estar ocurriendo esto. Ah, perfecto. Ahí está el diseño de otro control, ¿no? Diferente, ¿no? Porque busca alertar. Y el último, ok, no queremos que esto ocurra, pero si ocurre, ¿qué hacemos para que nos dañe lo menos posible? Esa es la tercera pregunta, ¿no? De reducción de daño. Si ocurre, ¿cómo podemos minimizar el daño? ¿No? Yo no quiero que haya un incendio, pero si ocurre, ¿cómo puedo minimizar el daño? Ah, bueno, con una póliza de seguros, por ejemplo, o con extintores, o con herramientas para que el incendio se apague más rápido, ¿no? Entonces, eh, son tres preguntas. Ahora, mira las tres preguntas. Dime dónde está el tecnicismo. O sea, ahí no hay tecnicismo, ¿no? ¿Cómo podemos reducir la posibilidad que ocurra? ¿Cómo podemos saber que puede estar ocurriendo? Si no ocurre, ¿cómo podemos minimizar el daño? Ahí no hay ningún término complicado. En la medida en que tú pones esto sencillo, ¿no? Aumentas la posibilidad de colaboración por parte de las áreas funcionales. ¿Sí? Si tú lo pones complejo, yo en 5 minutos le puedo aumentar la complejidad al tope, pero eso va a significar que la gente no entienda y no colabore porque no lo va a ver como suyo, ¿no? Entonces hagámoslo más natural, más espontáneo, más coloquial. Y por eso estas preguntas, ¿no? La herramienta número 4 es para medir la efectividad de controles, ¿no? Nivel de efectividad de controles, NECO. ¿No? Neco me dice mi familia, es mi nickname de Ernesto. Entonces, yo me divierto mucho haciendo estas cosas. Bueno, entonces aquí primero escogemos cómo medir la efectividad. Yo escogí seis elementos que nos ayudan a tener controles efectivos. La automatización, por ejemplo. O sea, cuando tú automatizas, es mucho más difícil poder tener un, digamos, un error, porque le quitas intervención humana o un fraude, ¿no? Entonces, la automatización ayuda a mejorar la efectividad de los controles y trata digamos, un ejemplo es que cuando tú tienes la biometría facial o tienes la autenticación biométrica, es más difícil que alguien pueda suplantar la identidad y pues vulnerar el acceso, ¿no? Luego tienes la trazabilidad, que es la capacidad que podamos tener de hacerle seguimiento al control. Cuándo se aplicó, dónde se aplicó, cómo se aplicó, quién lo aplicó, o sea, esa es la trazabilidad.
se aumenta la posibilidad de control, perdón, de la efectividad de control. Tercero, el comportamiento histórico. En la historia, ¿ese control ha funcionado o no ha funcionado? Eso me da una idea que también puede funcionar a futuro y, por lo tanto, me da una idea de la puntuación que le tengo que poner. Cuatro, el empoderamiento. ¿Tiene responsable o no? Cuando tiene responsable, tiene alguien que se preocupa por el control, por mejorarlo, por darle mantenimiento, por actualizarlo, por buscar oportunidades de mejora. El siguiente, el quinto, es la medición, ¿no? O sea, la medición, si el control tiene una métrica, es más probable que funcione bien, porque a la larga, si tú lo mides, eh, vamos a poder mejorar algo que medimos, ¿no? Y sexto, el régimen de consecuencias. En la medida en que el control eh, tenga un alto grado de penalidad, el incumplimiento del control tenga un alto grado de penalidad y tenga un alto grado de aplicabilidad del régimen de consecuencias, el control va a funcionar. Si no hay penalidad, después la gente no lo va a cumplir, no va a estar incentivada, ¿no? eh, a cumplirlo porque no hay penalidad. Y la aplicabilidad también. Si hay una penalidad, una multa, una sanción, lo que sea, pero no se ejecuta, la aplicabilidad es baja. Y cuando hay baja aplicabilidad, la gente se va a dar cuenta, ¿no?, de la baja aplicabilidad y no va a estar motivada o incentivada a cumplir con el control. Entonces aquí se ponen puntuaciones y de ese promedio de puntuaciones sale un puntaje que me da un nivel de efectividad del control. ¿Ok? Muy bien. Listo. La siguiente herramienta es para medir la eficiencia. Entonces, la herramienta se llama Rebeca. ¿Ok? Relación beneficio-costo actual. Ese es un invento, ¿no? Hay que ponerse creativo. Bueno, relación beneficio-costo actual. Entonces, ¿en qué consiste esto? Eh, este es un poco más complejo y es algo que yo no lo recomiendo hacer para todos los controles, pero sí para los más importantes. Parte de valorar el beneficio de control. El beneficio de control, ¿cómo lo tengo? Le mido el riesgo en su nivel inherente, le mido el riesgo en su nivel residual y la diferencia es el beneficio de control. ¿Cuánto disminuye el riesgo por el control? Ese es el beneficio de control, ¿no? ¿Y cómo le mido el nivel de riesgo? Multiplicas la probabilidad por el impacto. En ese caso, habría que usar solamente el impacto que se puede cuantificar. Bien. Eh, entonces lo haces en el nivel inherente, en el nivel de residual, restas y eso te da el beneficio de control. O sea, me baja la pérdida potencial de 50.000 a 30.000. Entonces el beneficio de control es 20.000. Pero el control tiene un costo. Ese costo de control, el costo del diseño, cuántas horas, horas se convierte a dinero, costo de implementación, implementación son horas, ¿no? O a veces pagos a terceros, se convierte a dinero si son horas, y los pagos a terceros se suman. El costo de la gestión son horas, el costo de la revisión son horas, el costo de las medidas correctivas son horas, totalizo las horas, lo traigo a valor presente y ese es el costo. ¿Ok? Y luego divido el beneficio de control entre el costo del control. Si esto es mayor que uno, el control es eficiente. Si esto es menor que uno, quiere decir que el costo está superando el beneficio del control y no es una buena idea. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque hay algunas medidas o algunos controles que tienen que hacerse por regulación, por normativa. A eso no le vamos a aplicar esto.
porque esto es una información que me sirve para toma de decisiones. Pero si yo lo tengo que hacer sí o sí, por normativa, entonces pregunto, ¿para qué vamos a hacerle este cálculo? Es una pérdida de tiempo. Si lo tengo que hacer sí o sí, porque la normativa me dice que lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, entonces, y no creo que sea para todos los controles, pero para los más importantes, sí, porque tal vez estamos siendo poco eficientes y le estamos metiendo mucho control o controles muy costosos a, eh, a la gestión de riesgos, que no lo amerita. Si los riesgos son bajos, ¿para qué le vas a meter muchos controles? O controles costosos, no es necesario. Entonces, aquí esta herramienta te sirve para medir eficiencia de la gestión de los controles, ¿no? La herramienta número 6, fortalecer el rol de la primera línea. La primera línea tiene un rol importantísimo, primero porque son los que más saben de los procesos, ¿ok? Y son los que pueden advertirnos de cosas, ¿no? Nos pueden advertir, nos pueden decir, oye, cuidado con esto, aquí puede pasar esta cosa, ¿no? Pero no solamente nos pueden advertir, sino que además nos pueden dar las soluciones. Entonces es valiosísima su intervención, su participación, claro, pero hay que ponerlo sencillo. Entonces, esta herramienta se llama Romeo. Esta es de las más antiguas que tengo, incluso esta es la más antigua, es más antigua que la metodología PARA. Este es, digamos, esto nace en el reporte de eventos, ¿no? En riesgo operacional se tiene que reportar los eventos. Entonces, yo un día dije, ¿por qué tenemos que reportar los eventos? ¿Por qué no reportamos las situaciones que nos advierten de que puede haber los eventos, ¿no? Y entonces yo digo, esa es una oportunidad. Y ahí nace el nombre, reporte de oportunidades, ¿no? Y tiene esa característica, o sea, suena mucho más bonito, no es reporte de riesgos, ni reporte de pérdidas, ni reporte de eventos. Hasta por el nombre nosotros comenzamos a hacer esto más amigable si es que de verdad queremos participación descentralizada. Entonces se llama reporte de oportunidades de mejora en la organización. Y la gente cuando llena este reporte, porque conozco una persona de República Dominicana justamente que lo implementó en una asociación, ahorro y crédito, y me contó su versión y yo le escuchaba y yo quería llorar, ¿no? Porque dice, mira, implementamos Romeo y me contó todo esto y lo otro, no sé cuánto, ¿no? Entonces, el sentido de pertenencia que tiene la gente cuando llena un Romeo es muy diferente que cuando llena un reporte de riesgos o un reporte de eventos, ¿no? Entonces, el Romeo tiene unas partes, son preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Qué pasó? Si es que el reporte de la oportunidad es después de una ocurrencia, ¿no? Si es que es, digamos, forense, para ponerlo en términos de lo que, en términos técnicos, lo que no hay que hacer con las áreas de la primera línea, no hay que hablar en términos técnicos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? La segunda pregunta. Pero también lo puedes poner en términos de una oportunidad de mejora. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Y por qué podría pasar? Luego, la oportunidad es qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que sería en el primer caso, o para que no ocurra si es que lo estamos viendo potencialmente. ¿Y qué beneficio tendríamos si corregimos? Porque podemos corregir el proceso, podemos corregir el control y cualquiera de esos puede darnos un beneficio, pero hay que visualizar los beneficios, porque no es cuestión de cambiar el control solo porque sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los beneficios, podemos tener una mejor idea de que esto es una gran oportunidad. Bien, y la última de las herramientas, ya para terminar nuestra sesión, ¿no? Resumida, esta es una versión resumida, es eh, la medición de la gravedad de hallazgos en una auditoría. Cuando hay una auditoría, el gran problema es
que la auditoría, el auditor del riesgo operacional quiere poner, oye, esto es grave. Entonces, el área auditada, que en este caso riesgo operacional, dice, no, ¿cómo va a ser auditada? Perdón, ¿cómo va a ser grave, auditor? Esto no puede ser grave, esto es leve. No, para mí es grave. Entonces, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Segunda línea, tercera línea, primera línea también, para establecer los criterios. Y lo podemos hacer a través de un sistema de puntuaciones. Y ahí te va a dar una puntuación y en función a la puntuación sale el criterio. ¿Sí? O sale la calificación. Entonces, esta herramienta se llama Vania, ¿no? No es vaina, ¿eh? Es Vania. Vania. Valoración del nivel de conformidad en auditoría. ¿Ok? Entonces, los criterios que nos ayudan a dilucidar si lo que pasó, ¿no? Cuando vino el auditor y nos observó, mira lo que he encontrado, que no sé qué, esto y lo otro, es leve o es grave, que nos va a ayudar es primero que nada, los valores y la ética. ¿Se vulneraron los valores y la ética? O sea, ¿hubo intención de vulnerar los valores y la ética? Porque nadie vulnera de casualidad eso. ¿Eh? Dos, la materialidad. ¿De cuánto estamos hablando? $1 millón. Pues no me importa si hubo intención o no, porque es $1 millón que nos hizo perder. No me importa si fue un error o no, eso fue grave, ¿no? Bien. Tercero, el daño a la reputación. Entonces, mi reflexión es esta, ¿no? O sea, tú puedes perder dinero, pero ¿qué es peor, perder dinero o perder reputación? Para mí, peor es perder reputación, ¿no? Porque a veces hay entidades que se quedan en el dilema, ¿pierdo el dinero o pierdo la reputación? ¿Qué hago? Si pierdes el dinero y te quedas con buena reputación, la buena reputación te puede ayudar a recuperar el dinero. Pero si pierdes la reputación y te quedas con el dinero, mucho dinero no te va a ayudar a recuperar la buena reputación. Entonces yo prefiero quedarme con la buena reputación, ¿no? Entonces, cuando alguien, por las razones que sea, por error, por mala intención, por las razones que sea, ¿no? Un proveedor que no tuvo cuidado, lo que sea, nos daña la reputación, nos hace un grandísimo daño que, en mi opinión, debe ser considerado en la calificación como criterio de valorar el incidente o lo ocurrido, eh, orientándolo hacia una falta que aproxima, digamos, que hace que se aproxime a grave, ¿no? El daño a la continuidad de negocio. Entonces, estos están relacionados, o sea, no son completamente independientes, ¿no? El daño a la continuidad de negocio, el incumplimiento legal, o sea, gravísimo, ¿no? Los efectos penales, la responsabilidad de terceros, ¿no? Obviamente, muchos de estos te pueden dañar la reputación, entonces están correlacionados, ¿no? Por lo tanto, en el momento de totalizar, cada uno de estos tiene un puntaje y en función al puntaje final y algunos criterios complementarios que tú le puedes dar, puedes tener los niveles de calificación, que yo no recomiendo que sean más de 5 niveles de categorización de la inconformidad. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias.